Black Goku y Zamasu. Un mismo ser, pero también un dúo con un mensaje y motivación que logró grabarse en las mentes de ciertos oyentes que lo recordarían en sus peores momentos. Un discurso dado en la ficción que revela una parte de la realidad y que en casos extremos convence de que este villano tenía razón en todo lo que decía. Pero la verdad es que Zamasu no es más que alguien enloquecido, narcisista, cerrado de mente y que rechazó erróneamente todo lo que no encajara en su visión de lo que la existencia debía ser. El ser incapaz de comprender y tolerar el rol que se le designó como Dios llevó a que cometiera actos terribles justificados únicamente por su retorcida visión, la cual cambiaba a conveniencia para que él siempre pudiera tener la razón, y al enfocarse únicamente en las cosas como más favorecieran a su narrativa, es que se alejó por completo de lo que la realidad es en verdad, siendo no más que alguien con un juicio nublado y cegado con ideas equivocadas. El día de hoy exploraremos la historia de este personaje, el cómo cayó en la locura, por qué su pensamiento estaba completamente equivocado y cómo es que este villano llevó al universo entero a un completo silencio, sin emociones. Así que esta es la historia de un dios loco y narcisista. En un comienzo, Zamasu tenía emoción por volverse aprendiz de Supremo Kaiosama. Para él, significaba que tendría oportunidad de preservar la belleza del universo y limpiarlo de todo mal. Según su visión, la creación debía ser hermosa. Sin embargo, no estuvo preparado para asumir su deber real. Más que interferir, tendría que limitarse a observar. Por tanto, si viera algo que no le gustara, su deber implicaba ver de brazos cruzados. Entre lo que observaba, había formas de vidas llamadas mortales que obraban ese mal que él quería erradicar, pero no podía hacerlo, pues no era su deber, e incluso dioses de mayor autoridad no querían hacer nada al respecto, y si llegara a presentarse la oportunidad de intervenir, sería un caso excepcional como fue en el universo 7 con Majin Buu, pero después de eso, volvería a ser un observador de todo aquello que le molestaba. Lo que él realmente quería era eliminar todo o interferir constantemente en la creación. Por ese motivo, el rol de Supremo Kaiosama no era para él. Era una posición donde vería maldad como pocos lo han hecho y estaría contra su deseo de hacer algo. Lentamente terminó corrompiéndose a raíz de la frustración e impotencia, teniendo un maestro que jamás pudo ayudarlo con ese pensamiento. Sin embargo, por la forma radical de pensar de Zamasu, es acertado creer que desde mucho antes había un problema con él, y la mala guía junto a esa posición de observador que no le convenía, exprimieron lo malo que había dentro de él, hasta que estalló. En lugar de mejorar, seguía cuestionándose el por qué los dioses le permitían vivir a seres tan violentos, primitivos, vulgares y avariciosos, seres capaces de matar a su propia especie, de abusar de otras y cuyas acciones perversas e indudablemente crueles destruían la belleza del mundo y por tanto de todo el universo y en cada rincón donde hubiera vida mortal. Pero es aquí donde viene el primer error de Zamasu. Vio la maldad en los mortales y creyó que eso era todo lo que había. Jamás pudo ver la bondad, estaba totalmente sesgado y en cierto punto veía lo que más le convenía para justificar sus acciones, para convencerse de que sus futuros actos serían justicia. Pero esto no sería más que una mentira, ya que Zamasu es incapaz de reconocer la bondad en un mortal, incluso si tuviera de frente a alguien puro de corazón. Y toda situación deja de ser realista cuando se cree que lo malo es todo lo que hay. Mientras otros dioses contemplaban la creación y veían la maldad, también notaron cómo surgían corazones bondadosos que la combatían, aquellos que nacieron con el deseo natural de ayudar y mejorar el mundo, o de aquellos que buscaron redimirse de todos sus pecados. Y Zamasu fue incapaz de ver todo eso. Se conformó con una parte de la historia, la que más beneficiaba a su mente desquiciada. Fue entonces, al momento de decidir ignorar la bondad, que su perspectiva se volvió errática. Aunque, si bien él estaba equivocado, todavía falta analizar su punto de quiebre.
La causa fue el mortal llamado Son Goku, un hombre de buen corazón que en más de una ocasión salvó a su planeta y a todo el universo, pero lamentablemente cometió un error: ser un mortal con la fuerza de un dios. Un hecho que para el protagonista de este relato era inconcebible. Si algo mantenía cuerdo a Zamasu era ser consciente de su superioridad ante los mortales, saber que él era un dios y ellos unos seres primitivos a los que si se lo permitieran los eliminaría. Se convenció también de que el universo sería mejor sin ellos, que sería un lugar hermoso. Creyó tanto en eso que ignoró otros puntos de vista, convencido de que su definición de belleza y justicia eran perfectas, que él, y solo él, podía tener razón, que todo lo que se le opusiera era el mal, lo que él dictara, que era bondad y maldad, lo será, sin importar las circunstancias. Ese comportamiento también hizo que se encerrara en una burbuja de superioridad, una burbuja que Goku rompería. Tuvo la oportunidad de ver al Saiyajin del universo 7 hacer un despliegue de su gran poder, lo que le hizo pensar si era bueno que un mortal contara con esa fuerza a sabiendas de lo que otros mortales han hecho cuando tuvieron un poder absoluto, lo que empeora al haberse sentido indefenso ante ese mortal violento y vulgar, sintiendo que si dicho mortal quisiera destruirlo todo en ese momento, él, como Dios, no podría hacer nada al respecto. Pero sin importar qué, nadie puede dudar de que Goku tiene un corazón puro. Es un hecho que muchos de sus viejos enemigos han destacado. Un hombre que pelea sin intención asesina, sin maldad, y sin embargo lo vio como alguien malvado porque eso le convenía. Así como todo lo que vivía, lo tergiversaba para justificar su pensamiento. En este caso, volvió de Goku un villano, como un presagio de la destrucción que pueden causar los mortales, y asimismo se vio como la víctima, pero también como el único justiciero real que podía impedirlo. Su creencia se reforzó gracias a la idea de que esas criaturas mortales pudieran estarse acercando a su magnificencia, y eso era molesto, era intolerable. Además, si los mortales lograban igualar a los dioses, entonces ya nadie podría proteger la belleza de la creación. Así que antes de que ese escenario tan terrible pudiera llegar a pasar, él intervendría. Irónicamente, para llevar a cabo su propósito, fue necesario hacerse de un cuerpo mortal, lo que indirectamente demostraba que aceptó que uno de ellos fue superior a él, a pesar de ser un dios. Y más que usurpar el cuerpo porque necesitaba de ese poder, es más acertado pensar que lo hizo para sentirse mejor con el hecho de que un mortal lo superó. Un acto de completa satisfacción personal. Bajo ese delirio, comenzaría una matanza que no distinguía buenos de malos. Todo era malo y todo merecía desaparecer. Un pensamiento digno de un auténtico villano enloquecido, que incluso teniendo el poder de acabar lo más rápido posible con toda la vida en el planeta, escogió hacerlo lentamente, asegurándose de que cada humano sufriera como él creía que lo merecieran. Afortunadamente, hay un héroe de verdad en esta historia. Un individuo que lleva con él la palabra esperanza, cuyo valiente espíritu trasciende el tiempo mismo. Nadie puede saber mejor que él lo cruel que puede ser el mundo. Trunks del futuro vivió en un mundo desolado. Desde pequeño conoció el sufrimiento al que podían ser sometidos y entendió que en cualquier momento podría perder a un ser querido. De un día para otro podría perderlo todo. Aquí viene entonces la primera diferencia entre Zamasu y Trunks. Mientras Zamasu se enfocaba en lo que le convenía, Trunks vivió la completa realidad. A pesar del infierno en que vivían, Trunks sabía que hay personas que seguían uniéndose para luchar por un futuro pacífico, que se apoyaban unos a otros para seguir viviendo y recuperarse. Él convivía con esos corazones valientes que, por más terrible que fuera la situación, nunca dejaban de luchar.
Por más derrotas y pérdidas que sufrieran, Trunks seguía viendo a alguien levantarse para pelear contra la injusticia y la maldad con tal de traer la paz de regreso. Tuvo un gran ejemplo con un guerrero que por más que sufrió a lo largo de su vida, jamás se corrompió ni creyó que el mundo era malo. En su lugar, creía que era su responsabilidad el combatir a ese mal hasta su último aliento. Y también tenía a su madre, que todo el tiempo luchó como podía para ayudar a que la paz regresara. Si bien ella no era una guerrera, eso no impediría que hiciera lo que estuviera a su alcance para poder ayudar. En ese mundo apocalíptico, Trunks vio que incluso si muchos no podían pelear, seguían haciendo lo mejor que podían. Finalmente, gracias a su viaje en el tiempo, es que su mundo tuvo oportunidad de ser salvado. Irónicamente, en una de sus confrontaciones con Zamasu, el villano le llamó un pecador por lo que hizo. A causa de ese viaje, existieron diferentes líneas temporales donde Goku no murió por su enfermedad al corazón, y si él hubiera muerto, el plan de Zamasu tal vez jamás habría sido llevado a cabo, pero Trunks actuó con la intención de terminar con el infierno en que vivía, un infierno que si Zamasu lo hubiera visto, concordaría en que debe terminar. El único problema, una vez más, es que fue un mortal el que actuó para hacer algo. Por tanto, esa buena intención se volvió un pecado, y es otra ironía que los mortales lucharan por escapar del infierno, solo para que un dios ignorara toda su lucha y les trajera un infierno todavía peor sin que se lo merecieran. Su falta de razón y su narcisismo quedaron aún más evidenciados cuando Vegeta lo increpó y Zamasu se justificó diciendo que un mortal jamás podría entenderlo, ya que él era un dios y su pensamiento estaba por encima del de cualquier mortal. En pocas palabras, su aprobación y perspectiva era todo lo que importaba. Si él quería, hasta el acto de mayor bondad de un mortal podría volverse un pecado por el simple hecho de que él era un dios y por tanto quería tener autoridad para hacer ese decreto. En el último enfrentamiento de Trunks y Zamasu, sus ideales chocaron otra vez. Al final, Zamasu seguía cuestionando el esfuerzo de los mortales por sobrevivir, pues a sus ojos esto era un acto de rebelión ante los dioses. Pero para Trunks, ese deseo de sobrevivir era lo que reflejaba la bondad de la humanidad, dicho por alguien que peleó para que otros vivieran y que sobrevivió gracias a que otros siempre lo ayudaron. Zamasu vivía en una burbuja, pero Trunks vivió fuera de esa burbuja, vivió lo malo y lo bueno, pudiendo tener una perspectiva correcta de lo que eran los humanos en verdad, aunque, de todas maneras, fue Zamasu quien ganó la guerra. ¿Cómo es entonces la creación perfecta según este dios? ¿Cómo luce ese universo repleto de belleza que tanto deseó? Es bien sabido que Zamasu ganó, acabó con todos los mortales y en una realidad se hizo uno con el universo mismo para ese propósito. Pero el universo sin mortales, sin humanos, era un lugar completamente lúgubre, un espacio que el propio creador de todo rechazaría, reafirmando lo horrible y desagradable que era verlo. Zamasu llevó la creación entera a un silencio absoluto, a la ausencia completa de las emociones. Si avanzamos un poco en la historia, hay alguien llamado Merus quien afirmó que lo que hacía hermoso al universo eran las muchas emociones que lo conformaban, y Zamasu, al haber erradicado lo que daba vida a esas emociones, se llevó la auténtica belleza de toda la creación, en un universo que estaba repleto de formas de vidas capaces de vivir la creación desde diferentes perspectivas y realidades para poder apreciarla. Acabó con todo, creando una realidad que jamás podría ser hermosa en verdad. En su lugar, era un espacio que necesitaba urgentemente ser eliminado, y aunque en efecto fue completamente borrado de la existencia por lo horrible que era, no quita el hecho de que sus actos hicieron que los que pelearon justamente, que defendían el bien, recibieran un castigo que nunca merecieron. Son estos hechos los que demuestran cuán equivocado estaba Zamasu con su pensamiento y todo su juicio, y aún así, es un pensamiento que, a pesar de todo, convenció a algunos de que era lo correcto.
Si vemos las cosas del mismo modo en que él lo hacía, si nos concentramos en los actos crueles, convenciéndonos de que son todo lo que hay, terminaremos pensando que estaba en lo correcto. Pero así como hay quienes juzgan a los que piensan de forma optimista, queriendo ver solo lo bueno, afirmando que es un error, también es un error ser extremadamente pesimista. Y es entendible que para quien haya experimentado también la impotencia de ver y vivir lo cruel que puede ser el mundo, sea natural simpatizar aunque sea un poco con esa filosofía, hallando que había algo de razón. Pero en el panorama completo, Samas no es más que un villano loco y desquiciado con una idea retorcida sobre el bien y el mal, que para eliminar a este último tuvo que también pisotear al bien. Si en esta historia hay que quedarse con una perspectiva, definitivamente es con la de Trunks del futuro, que sabe y reconoce lo que es la maldad, pero que también reconoce el bien y lucha para que éste se imponga. Pues como dijo Edmund Burke una vez, lo único que necesita el mal para triunfar es que los hombres buenos no hagan nada. Gracias por haber visto el video hasta el final. Si te gustó y quieres ver más de este contenido relatando la historia de un personaje, agradecería tu apoyo para que podamos vernos en una futura ocasión. Cuídate mucho, sé feliz y recuerda, sé como Trunks del futuro.